Hola a todos nuestros queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que créanme ha estado en boca de todos, y no es para menos. Vamos a meternos de lleno en los rumores, las especulaciones y sobre todo, en intentar desentrañar la verdad detrás de Burak y Neslihan en líos. Así es, la pareja que tanto admiramos, la que nos ha robado el corazón en tantas ocasiones, parece estar en medio de una tormenta de chismes y malentendidos. Y como siempre, aquí estamos nosotros para intentar poner un poco de orden en este mar de información, para separar lo que es cierto de lo que son puras invenciones, y para traerles la información más fresca y, esperemos, la más precisa. Así que si les interesa saber qué está pasando realmente con Burak y Neslihan, si los rumores tienen algún fundamento o si son solo producto de la imaginación colectiva, quédense con nosotros. Y antes de que nos sumerjamos en los detalles, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. De esa manera, no se perderán ninguno de nuestros vídeos, y nos ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad como este. Un clic pequeño para ustedes, un gran impulso para nosotros. Y ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. El mundo del espectáculo, como bien saben, es un hervidero de noticias, a veces maravillosas, a veces, bueno, un poco complicadas. Y cuando hablamos de figuras tan queridas y seguidas como Burak Özçivit y Neslihan Atagül, la atención se multiplica por 1000. Ambos son talentosos, carismáticos y han dejado una huella imborrable en la actuación, especialmente por su trabajo en series que han conquistado audiencias a nivel mundial. Han interpretado a personajes complejos, llenos de pasión y drama, y parece que esa intensidad, o al menos la percepción de ella, ha trascendido la pantalla y se ha filtrado a sus vidas personales. Recientemente hemos visto un aluvión de comentarios en redes sociales, artículos en portales de noticias, y hasta discusiones acaloradas en foros online, todo girando en torno a supuestos líos en los que estarían involucrados Burak y Neslihan. ¿Pero qué significa realmente el líos? Se trata de problemas de pareja, de controversias profesionales, de malentendidos mediáticos. La verdad es que la información es difusa, y es ahí donde entra nuestro trabajo de investigación. Uno de los rumores que más ha resonado, y que quizás sea el más delicado, tiene que ver con supuestas tensiones en su relación. Se ha especulado sobre distanciamiento, sobre diferencias irreconciliables, e incluso sobre infidelidades, aunque esto último, seamos honestos, suele ser el primer señalamiento en cualquier rumor que involucre a parejas famosas. Lo que sí es cierto es que ambos son personas muy activas en sus carreras, con agendas apretadas, viajes frecuentes y exigencias profesionales que a menudo los separan por periodos de tiempo. Esto en sí mismo puede generar una presión adicional en cualquier relación, y es comprensible que los fans, al verlos menos juntos en público o con menos interacciones en redes sociales, empiecen a tejer sus propias historias. Sin embargo, la mayoría de las veces, estas percepciones no reflejan la realidad íntima de una pareja. Hemos visto a Burak y Neslihan apoyarse mutuamente en sus proyectos, felicitarse por sus éxitos y compartir momentos familiares, como lo demuestra su amor por su hijo Karan. Esa base sólida de apoyo mutuo es algo que no se construye de la noche a la mañana, y ciertamente no se derrumba ante un par de comentarios en Internet. Otro aspecto que ha alimentado los rumores son ciertos comentarios o actitudes que se interpretan de forma ambigua. Por ejemplo, alguna fotografía publicada por separado, un comentario en una entrevista que se saca de contexto, o incluso la ausencia en algún evento social. El ojo público, especialmente en la era de las redes sociales, está constantemente buscando señales, interpretando cada gesto, cada palabra. Y cuando se trata de celebridades, esta presión es aún mayor. Los medios, en su afán de generar noticias, a menudo dan cabida a especulaciones sin verificar exhaustivamente la información, creando una especie de bola de nieve que puede ser muy difícil de detener. La clave aquí es recordar que no todo lo que se publica es necesariamente cierto. Los rumores, por su propia naturaleza, son a menudo una mezcla de verdades parciales, exageraciones y pura invención. En cuanto a la faceta profesional, también ha habido murmullos. Se ha dicho que podrían estar distanciados en cuanto a proyectos conjuntos, o que hay cierta competencia entre ellos, lo cual, de ser cierto, sería sorprendente dada su historia y su mutuo respeto. Sin embargo, lo más probable es que al ser ambos artistas tan exitosos y demandados, cada uno siga su propio camino profesional, buscando los proyectos que mejor se adapten a sus intereses y talentos en cada momento.
Esto no implica un distanciamiento personal ni profesional, sino más bien el desarrollo individual de sus respectivas carreras. Es importante no confundir la independencia artística con una ruptura de lazos. Entonces, ¿cuál es la verdad de estos rumores? Basándonos en la información que hemos podido recopilar, y prestando atención a las declaraciones oficiales, a las interacciones públicas y a las evidencias que realmente importan, la verdad parece ser bastante más sencilla y menos dramática de lo que algunos pintan. Por un lado, es innegable que ambos llevan vidas intensas y complejas como figuras públicas. La exposición constante, la distancia por motivos de trabajo, son factores que ponen a prueba a cualquier relación. Sin embargo, no hay indicios sólidos ni confirmados que sugieran que su matrimonio esté en una crisis profunda o que estén enfrentando problemas insuperables. Al contrario, las pocas apariciones públicas y las pocas declaraciones que han hecho, así como sus interacciones en redes sociales cuando se dan, sugieren una pareja que, como cualquier otra, tiene sus altibajos pero que se mantiene unida. La fortaleza de su vínculo parece residir en el apoyo mutuo y en la comprensión de las presiones de sus respectivas carreras. Es muy fácil caer en la trampa de creer todo lo que se lee en Internet, especialmente cuando se trata de temas tan jugosos como la vida privada de las celebridades. Pero es crucial mantener una perspectiva crítica y diferenciar entre especulación y hechos confirmados. Los rumores sobre líos suelen ser el resultado de la sobreinterpretación de situaciones cotidianas, de la búsqueda de conflicto donde quizás no lo hay, y de la propia fantasía del público. A veces, la vida de las estrellas es simplemente eso, vidas. Con sus alegrías, sus desafíos, sus momentos de cercanía y sus momentos de distancia. Por otro lado, también es importante reconocer que las parejas famosas tienen derecho a su privacidad. No todo tiene que ser público y muchas de las dificultades que enfrentan se manejan de forma privada, lejos de los focos. Pretender conocer los detalles íntimos de su relación basándose en fragmentos de información pública es, en muchos casos, una intromisión innecesaria. Lo que sí podemos hacer como admiradores es valorar su talento, disfrutar de su trabajo y, si realmente les preocupan, desearles lo mejor y enviarles buenas energías, en lugar de contribuir a la propagación de rumores infundados. En resumen, tras analizar la información y desmenuzar los rumores que rodean a Burak y Neslihan, la conclusión principal es que, si bien es cierto que como cualquier pareja enfrentan presiones y desafíos inherentes a sus carreras y a su vida pública, no existen pruebas contundentes que respalden las versiones más dramáticas de supuestos líos graves. Parece que mucha de la narrativa que circula se basa en especulaciones, malinterpretaciones y en la tendencia natural del público a buscar drama en la vida de las celebridades. Su relación, al menos en apariencia y por lo que se ha visto públicamente, se mantiene sólida, basada en el apoyo mutuo y en la comprensión de sus vidas profesionales. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que esta exploración de los rumores sobre Burak y Neslihan les haya resultado interesante y les haya dado una perspectiva más clara. Agradecemos enormemente que se hayan quedado con nosotros hasta el final, que hayan invertido su tiempo en nuestro canal. Su compañía es lo más valioso para nosotros. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo este tema de los rumores? ¿Creen que hay algo de verdad en ellos, o los ven como simples especulaciones? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva siempre enriquece nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo, si sienten que les ha aportado algo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos, con sus seguidores, con todos aquellos que también puedan estar interesados en este tema. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima. Chao.